Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos hoy 13 de julio? Por la gracia de Dios, estamos con salud y vivos, listos para llevar lectura de esperanza hasta tu vida. Muchas gracias por ser parte de este programa. Leemos en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice las Sagradas Escrituras: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, prisionero de Cristo. Un prisionero es el que se encuentra encarcelado, pero hay otras modalidades de estar prisionero también. Puede ser prisionero de tus prejuicios, prisionero de tus circunstancias, puede ser una prisionera o un prisionero de tus aficiones, de tus gustos, de tus deseos, de tus malos hábitos. En sí, del prisionero que vamos a hablar para este día es del apóstol Pablo. Estaba prisionero por llevar el mensaje de salvación a todos los gentiles, a aquellos que no eran judíos y que aún siendo descendientes de los judíos eran considerados como gentiles por vivir o haber sido unidos matrimonialmente con personas extranjeras. Así que esta cosa de ser prisionero no solamente es de estar dentro de unas rejas, de una cárcel. También puedes ser prisionero en tu propia casa. Existe la modalidad del arresto domiciliario, que es el que precisamente tuvo el apóstol Pablo. El arresto domiciliario es un beneficio al que puede acceder un imputado que se encuentra detenido en una causa penal. Esto implica tanto a detenidos que se encuentran procesados en prisión preventivamente como a personas con sentencia firme. Sentencia firme significa una sentencia que ya está pasada en calidad de cosa juzgada. Está cumpliendo su condena en prisión. Y es una medida cautelar muchas veces que el juez de control puede imponer a petición ya sea del Ministerio Público o a petición del ofendido, para asegurar dos cosas principalmente. Una es la presencia del imputado en el procedimiento y la otra es para garantizar la seguridad de la víctima. Actualmente se usa para una persona que tiene un arresto domiciliario los grilletes electrónicos. Antes, y en el tiempo del apóstol Pablo específicamente, se usaban los grillos, las cadenas, inclusive atarlos a un cepo para estar más asegurados. En el tiempo en que Pablo estaba escribiendo muchas de las cartas que vamos a ver a continuación, él era un preso de arresto domiciliario. Estaba en un lugar particular, custodiado por un soldado. En El Salvador, para el caso, por ejemplo, nadie puede ser condenado penalmente si previamente la ley no estipula el delito. En el caso del apóstol Pablo, no hay delito alguno por el cual estuviera recibiendo este tipo de castigo. En las diferentes leyes penales de los países establecen, por ejemplo, en El Salvador, en el Código Penal, el título 1, llamado Garantías Penales Mínimas y Aplicaciones de la Ley Penal, en el capítulo 1, sobre los principios de legalidad, en el artículo 1 establece que nadie puede ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o como falta, ni podrá tampoco ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Así entonces, en la Biblia se encuentran registrados muchos siervos de Dios que estuvieron privados de la vida, de la libertad, como por ejemplo José allí en Egipto, Micaías, Jeremías, Hananí, Sedequías, Juan el Bautista, algunos apóstoles, como Pedro también, y como el mismo Pablo. Entonces, podemos ver acá que Pablo se encuentra encarcelado, es decir, en arresto domiciliario, custodiado por un soldado. Cuando Pablo se encuentra con el problema que se
reúnen los principales sacerdotes ahí y algunos ancianos para perseguirlo en Jerusalén y acusarlo de lo que no es. Una cosa asombrosa que Pablo hace es que él hace uso de su derecho como ciudadano romano, como comentaba en una sesión anterior. Y cuando allí el jefe del ejército que lo guarda y lo manda a azotar, le dice, ¿es lícito? O sea, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y uno de los principios universales en el derecho penal, y garantía a la vez, es que nadie puede ser condenado sin haber sido escuchado y tener un juicio previo y justo antes de empezar a recibir las penalidades. Así de que cuando se da cuenta este hombre, dice, wow, hemos cometido un grave error. Y así que frente a esta situación recibe ciertas consideraciones. Y tan es así, por ser un ciudadano romano, que también es enviado ante el gobernador Félix, porque los judíos tenían complot para matarlo. Y mira qué interesante cómo se cuidaba a un ciudadano romano. Dice que es escoltado por 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros, para que fuese a salvo hasta llegar a Cesarea al gobernador. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 23. Y aún allí, en el Imperio Romano, podemos ver cómo inclusive este gobernador le dice, te oiré a ti cuando vengan tus acusadores. Capítulo 26, versículo 35 de Hechos. ¿Se dan cuenta? Entonces, del derecho romano se desprende a todos los derechos penales, casi en todo el mundo y en todos los países que forman parte de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, este principio en que no podemos acusar a alguien sin antes haberle dado la oportunidad que se defienda. Y un principio establece que el mejor defensor frente a una acusación generalmente lo es el mismo imputado. Por supuesto, los países también deben garantizar a la persona, si no tiene dinero o un abogado, proveer uno para que pueda haber un justo juicio. Interesante también es que con Pablo, aunque él está siendo juzgado por un delito que no existía, es importante también cómo él se llena de ánimo, porque no se considera una persona que está sufriendo por algo que es injusto. Lo está haciendo con todo amor y con un conocimiento pleno. De las 14 epístolas escritas por Pablo, 5, lo de Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y a Filemón, fueron muy probablemente escritas desde la prisión. Pablo llegó a considerar su encarcelamiento como parte de su actividad apostólica, llamándose a sí mismo prisionero de Cristo Jesús. Sus padecimientos fue una inspiración para los demás creyentes y no una causa de deshonra o vergüenza. En Filipos fue encerrado en una mazmorra con los pies en un cepo y puesto bajo custodia militar cerca del templo de Jerusalén. En Cesarea fue prisionero en el palacio de Herodes mientras esperaba el juicio. Pablo fue llevado en Roma, donde se le confirmó a arresto domiciliario, encadenado y custodiado por un soldado romano. El apóstol considera la prisión como parte del plan de Dios. Preso, sigue predicando. Apeló a sus derechos de ser juzgado en Roma a fin de poder testificar en la capital del imperio. Se cumple en él ser el apóstol de los gentiles. Pablo se retrata a sí mismo como un apóstol sufriente. No reniega y no se resiente. Su encarcelamiento no es una deshonra, es una manera de inspirar a otros y fortalecer su fe. En Efesios, Pablo también coloca la causa del Evangelio por encima de todo. Se presenta como prisionero de Cristo por los gentiles. Él podría haber sido prisionero de sus circunstancias, de su pasado, de sus limitaciones, de su naturaleza carnal. Sin embargo, se define como prisionero de Cristo por los gentiles. Un prisionero no es libre de hacer lo que quiera y está restringido de sus privilegios y deseos. Y nosotros, queridos, al venir a Cristo,
vamos a formar parte también de las prisiones, como Pablo lo hizo en Jesucristo. Pero este aprisionamiento no es forzado, es voluntario. Me llama la atención, así como su nombre, Saulo, su nombre hebreo que significa llamado, invocado o pedido de Dios, al cambiarse su nombre a Pablo o Paulus en romano, significa pequeño, exiguo, nada que ver con su carácter. Algunos entendidos señalan que Saulos cambió su nombre por Pablo cuando mudó de estado. ¿Qué significa esto de mudar de estado? Lo que él está diciendo acá, que ahora él es un prisionero de Cristo. De libre pasa a ser siervo y esclavo, siendo que él mismo se consideraba servidor de Dios, del Mesías. Siguiendo esa línea de pensamiento, Pablo se habría considerado, sin embargo, por Dios, su Señor, para desempeñar una extraordinaria misión. Y sucede que en la historia tú puedes encontrar que allí en el Imperio Romano, el dueño que compraba a un esclavo también tenía la potestad de cambiarle nombre y ponerle, por supuesto, el nombre que quisiera. Así que algunos eruditos, entendidos en la materia, hacen este señalamiento, que este cambio entonces del nombre de Pablo se pudo haber debido a que él entonces, siendo libre, un ciudadano romano con todos los derechos para poderlos poner a su propio servicio, decidió nombrarse como prisionero del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque del libre, en la libertad que él vivía, siempre había pecado. No había gozo, no había sanidad. Pues precisamente era acérrimo enemigo de los cristianos. Creía él que obedecía a Dios, pero era esclavo de sus costumbres, de sus preconceptos. ¿Cuántos de nosotros también, querido? Habiendo ya aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado, continuamos esclavizados a algún mal hábito, algún prejuicio, algún descontento, una raíz que está bien enterrada en nuestra mente y en nuestro corazón y no nos deja sentir el gozo de estar en Cristo Jesús. Es momento, querido, que podamos asirnos de Cristo Jesús y gozar de la paz que Él da. Fuera con todas esas esclavitudes. Pero si hemos de ser esclavos, seámoslo entonces de nuestro amado y Salvador Jesucristo, como tenemos el ejemplo en Pablo. 3 veces en esta epístola, él dice, estoy preso. Físicamente, encarcelado. Espiritualmente se considera prisionero de Cristo y de su causa. Su delito fue decir que los gentiles eran tan herederos de la promesa del Señor como lo son los judíos. El odio de sus compatriotas no tenía límites, así como tampoco lo tenía su celo por salvar a todos. Muy pronto también, aquí en el planeta Tierra, al igual que en el pasado, en la Edad Media, se cometieron tantas injusticias con los seguidores de Cristo, se volverá a repetir la misma historia, porque nada hay nuevo en este mundo, dice el sabio rey Salomón. Todo se repite otra vez. Se repetirá, querido. Debemos estar listos, viviendo como que fuera el último día de nuestras vidas, pero también asegurándonos hoy de las decisiones que nosotros tomamos, asegurándonos de practicar la fe en que nosotros estamos, si estamos en la fe. Mira, querido, aquí por ejemplo, a Pablo no se encontró delito alguno, porque la ley penal establece de que para que alguien sea condenado a un delito, ya previamente la ley tiene que estipular qué es delito, si ese es parte. En la Constitución de los Estados Unidos, en la primera enmienda, se asegura que se prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera en el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Esta fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 y es la primera
de las 10 enmiendas de la Carta Magna de los Derechos aquí en Estados Unidos. Y por regla general, la mayoría de leyes también establecen la libertad de culto. Es decir, todos podemos adorar a Dios o podemos no adorarle. Entonces, cuando las leyes de un país empiezan a cohibir o a coartar la libertad de culto a las personas, se está cometiendo una grave infracción a la Carta Magna de cada país, es decir, a la ley constitucional. Entonces, querido, nosotros, por la gracia de Dios, hoy estamos defendidos todavía por la ley para poder adorar libremente. Pero cuando se comete el siguiente error de que se une el Estado con la ley para tomar decisiones a compás, hay una grave problemática en la conciencia de los ciudadanos de ese territorio. La historia lo ha demostrado, querido. En la Edad Media sucedía que la religión predominante de ese momento usó al gobierno, al rey, para que impusieran leyes que eran de carácter religioso. Jamás debe de estar unido el poder político con el poder religioso, porque entonces se coartan las libertades inherentes a cada ser humano. Entonces, querido, gracias a Dios debemos ser agradecidos con el Señor, porque hoy por hoy tú y yo podemos gozar de libertad religiosa. Gracias a Dios por ello. Pero no debe de asustarnos que un día también, aunque las leyes protejan esta gran libertad, esta gran ley, también llegará el momento, nuevamente se repetirá, en donde la religión hará uso de la ley de cada país para establecer una religión, y en donde tú y yo tenemos que también estar claros si seguir lo que dice el ser humano o seguir lo que dice el Dios del universo en su ley. Quiera Dios, querido, que estemos preparados, estemos haciendo preparativos. Esto no es para asustarse, porque el Hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, dándonos la oportunidad a todos nosotros que somos gentiles, dice en el libro de Isaías 49, 8 al 13. Así dice el Señor: en tiempo aceptable te oí. En el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por alianza al pueblo, para que restaures el país, para que heredes sus asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. Cielos, cantad alabanza, alégrate, tierra y montes, prorrumpid en alabanza, porque el Señor ha consolado a su pueblo, de sus pobres tendrá misericordia. Para esto apareció Jesucristo, para darte libertad, querido, para darme libertad. No tienes que ser más esclavo de tus prejuicios, de tus preconceptos, de tus malos hábitos. Sé libre en el nombre del Señor. Somos cautivos de Cristo hoy, cuando hemos venido al conocimiento de nuestro Salvador, al hacer un pacto definitivo con Él. El Señor de la vida y de su iglesia marcha en pos. Marchemos en pos de Él, porque sabemos hacia dónde Él se dirige. Si seguimos a Cristo, sabemos cuál es nuestro final. De vez en cuando también podemos ver, y nuestros ojos pueden ser abiertos, y vemos compañeros y compañeras también cautivados, formando parte de la misma marcha, y es maravilloso. Vale la pena. Cuando tú, cuando yo reconocemos que somos prisioneros de Cristo, somos libres del pecado y vivimos para transformar con el poder del Espíritu Santo a esclavos del pecado en prisioneros por amor a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Es mi deseo y oración en este día que tú, apreciado oyente, joven, niño que me escuchas, adulto, anciano, abre las puertas de tu corazón, pon en las manos de Cristo todas tus ataduras
y sé libre en el Señor, porque somos prisioneros de Cristo por puro amor. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, aquí nos encontramos mañana. Amén.